Dios no es malo. Dios no es el malo de la historia, ¿no? Pero puede ser que Satanás me susurre lo contrario. Eso pasa muy a menudo, suele suceder muy seguido, que Satanás me cuente una historia diferente a la que está en la Biblia. Yo estoy hablando con personas, me dicen, oiga, ¿cómo es Dios de malo, no? Porque creó a Satanás. Y yo, ¿y cómo así? Dios creó los ángeles, creó estos seres especiales, hermosos. Satanás dentro de los ángeles era un querubín, pero Dios no crea la maldad en él. Lo que crea es algo todavía más hermoso y es la libertad. Y le permite a ese ser tan hermoso y tan poderoso, porque cuando Dios crea a Satanás, cuando él estaba ahí creándolo, también hubo música para recibirlo en el momento de la creación, hace muchísimo tiempo antes de la creación de los hombres. Y sin embargo, algo hermoso hace Dios, y es que les permite a todos tener libertad. Y es Satanás el que escoge ser el malo de la película, pero no es Dios. Sin embargo, sí nos siguen diciendo que Dios es malo, porque ¿cuántas cosas hemos sufrido por causa del pecado? Nosotros como humanos. Entonces todos hemos escuchado la historia del jardín del Edén, ¿no? Que se nos dice que Dios hizo un jardín donde todo era posible, hermoso, ¿no? Pero había un árbol que estaba plantado en el jardín donde era prohibido comer de ese árbol. O sea, Adán y Eva tenían la posibilidad de comer de todos los árboles, ¿sí? Pero Dios viene siendo el malo porque Él pone el árbol. Esto es lo que plantea Satanás. Él va a susurrarnos constantemente que él es el bueno de la historia y que el malo es Dios. ¿Sí? Veía una película que se llamaba El abogado del diablo, eso fue ya hace muchos años, en donde Satanás decía, es que yo soy el bueno, porque es que yo quiero darle al hombre la libertad para que él disfrute de sus placeres, y es Dios el que quiere cohibirlo. No, no es así. Es Dios el que quiere guardarme de todas esas cosas que me destruyen. Él es el malo, pero él cuenta otra historia. O sea que ese árbol plantado en el huerto del Edén, lo que hacía era algo todavía más hermoso. Y era permitirle al hombre la oportunidad de escoger si amaba o no amaba a Dios. ¿Se imaginan esto? Que Dios hiciera un mundo, eso era el Edén, un mundo que era perfecto. Pero si ese mundo no tiene la posibilidad de pecar o de hacer lo malo, entonces nosotros seríamos simplemente robots. No podríamos decir que amamos a Dios voluntariamente porque no podríamos hacer algo que está mal. Sin embargo, Dios pone un árbol y de todas las cosas que podría hacer el hombre, solo una no podía hacer. Y nosotros como humanos fuimos los que escogimos hacer el mal. Pero Dios nos da algo hermoso que es la libertad. Dios no solo no es el malo, sino es muy, pero muy bueno. Porque Él tiene que darnos a nosotros la capacidad de existir. Y aparte de eso, ¿por qué tiene que darnos libertad? Sin embargo, Él dice, yo quiero. Él está interesado en nosotros. Pero Satanás constantemente va a decirnos que Dios es el malo de la historia. Inclusive he escuchado que dicen que Dios se esconde. ¿Cierto? Si han escuchado, me gustaría ver la siguiente diapositiva. Que Dios está escondido. ¿Será que Dios se esconde? Pareciera como, he escuchado a mucha gente, ¿y por qué no sale? Y me dice, ¿por qué no aparece en el cielo? ¿Por qué yo no lo veo? Está como escondido. Dios no está escondido. Todo lo contrario, está muy, pero muy interesado en que tú lo veas. Por eso las cosas de Dios, las más importantes de Dios, se ven claramente cuando tú miras al cielo. Y al ver esto, tú puedes ver su grande amor. Porque todas estas cosas, dentro de todas estas cosas, me creó. Te dio la oportunidad de estar como un gran pintor que hace su obra maravillosa y te va a pintar a ti en medio de ese cuadro y pinta un color. Y dice, ¡ay, me quedó súper bonito! Me encanta. Él quiso hacerlo. ¿Saben? La gente que no cree en Dios dice que nosotros no tenemos ningún propósito. Que estamos aquí y que nos vamos a ir sin ningún propósito. Porque las cosas fueron hechas al azar. Pero esto no es así. Me gustaría que viéramos un versículo que está en Romanos. Y dice, lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien porque Él mismo se los ha mostrado. Dios mismo quiere mostrarnos quién es Él.
pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer. Siguiente parte. Si se reflexiona en lo que Él ha hecho, en efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Cuando nosotros vemos el universo, cuando escuchaba unas declaraciones de unos científicos ateos, ellos decían, el universo tuvo un origen, pero el origen del universo tuvo que haber sido hecho por una fuerza muy, pero muy poderosa. Y esa fuerza muy, muy poderosa, al crear el tiempo, tiene que ser eterna. Al mirar el universo, nosotros podemos ver que es eterno, un poder que nunca tiene fin. Y al mirar las grandes maravillas de Dios, podemos ver su bondad y quién es Él. O sea, Dios claramente se revela cada vez que nos levantamos y miramos al cielo. Cada vez que respiramos, no solamente vemos que Él no es el malo, sino que Él es muy bueno porque nos creó. Y si nos creó, tiene un propósito para nuestras vidas. Tiene algo importante para nosotros. No somos como el que no cree en Dios, que dice que no hay ninguna razón. Lo que tú quieras hacer, el propósito que tú te quieras inventar, ese es el propósito. No, cuando Dios hizo el mundo, lo hizo con un propósito. Y podemos ver que Dios realmente es bueno. Pero, ¿será que esas características de Dios, Satanás siempre está interesado en que yo no lo pueda conocer? Entonces él dice, Dios está como escondido, ¿no? Dios no solamente se esconde, sino que Dios no quiere decirnos claramente quién es Él. Es como si no has escuchado que habla en parábolas, entonces Él no quiere darse a conocer. Esto es falso, es todo lo contrario. Lo que más le interesa a Dios es que yo lo conozca. Él está hecho de amor y en la medida que yo lo conozca a Él, mi vida va a ser transformada. Yo cada vez me voy a parecer más a Jesús. Voy a estar muy contento de empezar a conocer quién es Él. Y Él, que creó el universo, que creó las estrellas, que creó todas las cosas, está interesado en que yo sepa quién es Él. O sea, Dios no es, no sabe, ¿cómo describiríamos una persona que no le gusta darse a conocer? Que no le gusta decir cosas de Él. ¿Quién es Él? ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Reservado? Introvertido. Dios no es reservado. Yo no encontré una mejor palabra que esta. Él no es introvertido. Todo lo contrario. ¿Sí? Porque en ocasiones yo soy así. Y me es difícil decirlo. Hablar con la gente. Mire lo que hay en mí. Pero, por ejemplo, Pacho. Pacho, hola, ¿qué más? Y ha sido amigos tan rápido, tan fácil. ¿Sí? Dios quiere darme a conocer cosas profundas de Él. Hay un versículo que nos dice algo. Y es de esta manera, mire, dice, Cristo es la imagen visible de Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, Él quería que supiéramos quién es Él, pero Él es invisible. Entonces envía a su Hijo, para que a través de Jesús nosotros pudiéramos ver cómo es Dios, su amor, su misericordia. Ver a Jesús es ver la parte invisible de Dios, porque Cristo es la imagen invisible de Dios. Dios a través de Jesús es como, si fuera santanderiano, es como si nos estuviera diciendo, ¿nos tomamos un tinto? Sentémonos, hablemos y yo te voy a contar quién soy. Y empieza a decirme cosas. Él es el creador del universo. Así que Él no tiene por qué contarme sus secretos. Él está pleno en Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le es suficiente para Él. Sin embargo, Él quiere amarme y revelarse a mí. O sea, ¿entienden? Dios no me debe nada. Sin embargo, Él se interesa por mí y empieza a decirme sus secretos, sus más grandes secretos. ¿Te gustaría conocer a Dios? Gente se hace muchas preguntas acerca de Dios. ¿Y el mundo espiritual? ¿Y quién está a la cabeza? ¿Y cómo lo adoro? ¿Y quién es Él? ¿Y qué quiere conmigo? ¿Cuál sería la doctrina correcta? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Pues Dios no es malo, no es introvertido, Él quiere decírmelo. Y lo podemos ver, es como si me dijera, mire, Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado.
O sea, está diciendo cosas de Dios. Está diciendo, mire, antes de que fuera todas las cosas, ya existía Jesús. En Él Dios creó todo lo que hay. ¿Te gustaría saber cómo creó Dios todas las cosas? Pues Él empieza a revelárnoslas y nos dice, yo las creé en Jesús. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Imagínense eso con un tintico. Dios está diciendo, yo creé todo lo que hay en el cielo y en la tierra por medio de Jesús. Tanto lo visible como lo invisible. Oh, interesante, hay cosas visibles y hay cosas invisibles que Dios también creó. Siguiente versículo. Así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Los ángeles, inclusive los ángeles caídos, todo este mundo espiritual, Dios lo creó, pero todo lo creó en Jesús. Porque tiene un propósito súper grande. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas. ¿Hay otro versículo? Y por Él se mantienen todo en orden. ¿Por qué las cosas no se acaban ya? ¿Por qué muchas de las preguntas que nosotros tenemos es porque Dios quería sentarse con un tintico a explicármelas? Todo se mantiene y se sostiene porque Jesús lo tiene en sus manos. ¿Es Él el que permite que el mundo no se acabe ya? ¿Que el calentamiento global no haga un desastre ya en este momento? ¿Es Dios el que permite que el mundo no se acabe en este mismo instante? Esto lo hace Jesús. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia y empieza a mostrarme funciones importantes de Cristo. Que es su cuerpo, o sea, nosotros somos el cuerpo y Cristo viene siendo la cabeza. O sea, que está diciendo que Cristo es el que nos controla, es el cerebro de todo lo que nosotros hacemos. Él quiere que yo lo conozca. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Esto de la resurrección es algo muy profundo, pero sería para otro día. Pero lo que quisiera poder tener claro en todo esto es que Dios no es el introvertido. Soy yo el que no me quiero sentar con Él a tomarme el café, porque Él quiere mostrarme cómo hizo el universo. Él está muy contento de cómo me hizo y quiere que yo entienda que yo hago parte de Él. Y sobre todo, se toma el tiempo, como hoy, de acercarse y decirme, yo quiero revelártelo. Esto es hermoso. El creador del universo, el que tiene el poder eterno, el que creó los cielos y la tierra, quiere decirte, yo quiero que tú me conozcas. ¿Qué tal si nos sentamos y hablamos? Es mi responsabilidad ver que Él no es el introvertido como Satanás quiere hacerme ver, que Él no es el malo. Pero no solamente Él no es introvertido, sino que en la siguiente diapositiva nos aparece lo siguiente. Él no quiere lo malo para mí. Cuando pasan las cosas más difíciles en la vida de uno, Satanás se empieza a susurrar. ¿Ve cómo Dios es? ¿Y tú que lo amabas tanto? ¿Y tú que has orado? ¿Oraste con fe? ¿No te dio nada? Él es malo. Eso es un engaño. Y va quedando guardado en nuestros corazones. Algunas personas dicen, la primera oración que tuve, Dios nunca me la contestó. Sin embargo, yo sigo ahí. Pero en mi inconsciente y en mi corazón guardo que hay algo de Dios que es injusto. Eso es falso, es una mentira de Satanás, porque lo malo no proviene de Él. De Él solo proviene la luz y la verdad. Las cosas malas no provienen de Dios. Cuando vemos lo que la Escritura dice, podemos entender todo lo que nos pasa bueno, sí viene de Él. Mire lo que dice el siguiente versículo en Santiago. Santiago nos explica, queridos hermanos míos, no se engañen. O no permitan que alguien los engañe. No dejen que nadie les diga lo contrario. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de Dios, dice otras traducciones. Viene de arriba. Todo. De Dios que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. Él no fue bueno un día y más adelante dejó de serlo. Él es bueno y bueno en gran manera. Tiene un amor gigante. Si tú conoces a alguien en la tierra que es bueno, no se compara a lo bueno que es Dios. Si has visto misericordia en alguien, en un hermano, en un ser cercano, no se compara a la misericordia de Dios. ¿Alguna vez has recibido un dinero en algún momento en que lo necesitabas muchísimo? ¿En que estabas angustiado? Eso vino de Dios.
¿Alguna vez tuviste una bendición donde estabas enfermo y te sanaste? Eso vino de Dios. Todo lo bueno que has recibido. Si alguna vez te sientes contento porque te ríes en una película y sientes que eso es bueno, eso viene de Dios. Si te levantas en la mañana y respiras y escuchas algo que te parece bonito, eso viene de Dios. Todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, pero viene de Dios. Es digno de que yo lo adore, de que yo lo busque, de que yo le diga, tú eres lo más importante. Pero cada vez que vemos ese amor, esa misericordia, pues de alguna manera empezamos a compararlo con nuestras vidas. Vemos ese amor, esa misericordia, y luego nos miramos a nosotros mismos y nos decimos, ay, qué malos somos. Si me mirara a mí mismo, dijo don José algún día, sin estar de la mano de Dios, sería tremendo, caería en un abismo muy profundo. Mirarme a mí mismo, después de mirar a Dios, es como mirarme en un espejo donde puedo mirar cada una de mis faltas. Es como si me viera con muchas manchas. El mundo ha caído por causa del pecado. Eso que pasó con Adán fue que nosotros mismos decidimos pecar y algo malo entró en nuestras vidas y nosotros constantemente nos vamos a lo que está mal, constantemente pecamos, constantemente mentimos, tenemos arrebatos de ira. Así que Dios en su santidad podría, si Él quisiera, no acercarse a nosotros, porque ese pecado nos tuvo como si fuéramos esclavos. Imagínese que ese pecado te tiene esclavo y tú estás esclavo lejos, pero lejos de Dios. La oscuridad te tiene lejos de Dios. Y Dios podría decir, yo no hago nada con ellos. Pero Dios es tan bueno que Él no me abandona, como la oveja que se perdió. Él es tan bueno conmigo que si yo me pierdo, Él va y me busca. Hay un versículo que está en Mateo, creo que está en Mateo. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Él se viene como esa persona en las películas que sabe que el rescate de esa persona le va a costar su vida. Y Él lo sabía. Y aún así no me abandona. Él no es como esa persona que cuando te ve en problemas, te deja en problemas. Que cuando ve tu pecado, dice, tienes que vivir con tu pecado y allá mirarás cómo lo resuelves. Sino que Él se viene a rescatarme. Y eso es lo que hace Dios. Dios se hace hombre a través de Jesús. Y viene y me busca en medio de las tinieblas. Él no le tiene miedo a las tinieblas. Él es la luz. Él no le pasa nada porque toque toda la inmundicia que yo he hecho. Él se mete porque hay gente que dice, Dios no toca esa inmundicia. Pues a Él no lo contamina esa inmundicia porque Él puede llegar hasta donde me ha llevado mi vida lejos de Dios para rescatarme y decirme, yo quiero que tengas una relación conmigo. Y esto lo hizo a través de Jesús. Jesús vino al mundo para que yo conociera que Dios es bueno y muy bueno, muy bueno. Vino, me rescató. Dice, yo quiero romper esas cadenas. ¿Qué llevas ahí? Mentira, pecado. ¿Quieres tener vida eterna? Es a través mío. ¿Quieres conocer a Dios? Es a través mío. ¿Quieres saber cómo todos los misterios? ¿Quieres conocer cómo es el mundo espiritual? ¿Quieres saber para qué estás acá? Es a través mío. Así que Dios no me abandona como mucha gente. ¿Cómo le dirían a una persona que no lo invita a uno a sus planes? ¿Cómo llamaríamos a una persona que no lo invita a uno a sus planes? ¿Envidioso? Egoísta, envidioso. Dios no es nada de eso. Tiene un plan perfecto desde el principio. Creó todas las cosas con una razón. Y aún así, después de rescatarme y hacer un sacrificio para que yo pudiera ser parte de Él, me entrega un plan. Él no me deja fuera de todo lo que Él tiene. Él está creando cosas y moviendo cosas. Siguiente diapositiva. Él no me deja fuera de su plan. Él tiene un plan maravilloso. Porque Él quiere rescatar al mundo del pecado. Porque Él quiere que yo lo conozca. Porque Él quiere que la gente se entere de que Él es el bueno. Porque el mundo lo tiene como si Él fuera el malo y le corre. Cuando alguien habla de Dios, la gente dice, ay, no me hable de eso. ¿Qué? Él es el bueno. En la historia Él es el bueno. Él es el que te restaura.
Cuando estás enfermo es el que te sana. Cuando tienes miedo es el que te da valor. Cuando estás angustiado, Él te fortalece. Él es el que lleva tu vida cuando pasas de acá a través de la muerte y te lleva al cielo. Él es la respuesta porque Él es la resurrección. Él es el único en el cual tenemos esperanza. Todas las cosas que vemos en el mundo están por Él y para Él. Y aún así, teniendo todo el conocimiento, pudiendo hacer las cosas Él solo, me incluye en su plan. En este versículo dice lo siguiente: todo esto es la obra de Dios. Yo quisiera que ustedes leyeran lo que está en amarillo. ¿Quién? Por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el pecado de renunciar a nuestros pecados. Él no me deja fuera de la verdad. Es decir, que Cristo nos estaba reconciliando consigo mismo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Hay algo que Dios quiere hacer y es restaurar la humanidad, porque la humanidad cayó, se perdió. Nosotros hemos estado caminando lejos de Dios y Dios quiso restaurarnos a través de Cristo. Cuando conocemos a Cristo y recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida se restaura. Pero no nos dejó fuera de ese plan, sino después de reconciliar al mundo consigo mismo, nos entrega a nosotros la capacidad de también hacer parte de algo que contribuye a la eternidad. Si tuviéramos la perspectiva, imaginemos un mundo sin Dios. Dios no existe. Piensa en un mundo sin Dios. ¿Cuál es el propósito entonces de tu vida? Lo que tú quieras. Es lo que ha hecho el mundo. Es lo que hace una sociedad corrupta. Sus propios planes. Pero si Dios construyó las cosas, Él tiene un plan perfecto. Y lo primero que es de ese plan es que yo pueda ser parte de Él. Lo que Jesucristo quiere decirme es que yo soy importante para Él y mucho. Y no vas a encontrar nadie bueno en quien confiar. Y no vas a encontrar otro lugar donde puedas descargar tus tristezas, tus cargas. Él es esa persona que puede cargar con todas tus penas y con todas tus cargas. Él es la persona donde puedes encontrar esperanza. Jesucristo te da propósito, te acompaña, se sienta contigo, te revela los misterios más profundos. Y aparte de eso, te hace parte de su plan, identidad y sentido de vida. Si no, tendría que buscar mi propósito. No tengo que correr a buscar algo que se me ocurra porque comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si Dios no existe, cuando muriéramos se acabaría la vida. Pero si Dios existe, lo que estamos viviendo acá solo es un pedacito, porque la eternidad es muchísima. Entonces estamos acá para entender quién es Él, para prepararnos, para conocerlo a Él, para poder vivir el resto de nuestras vidas con Él. Hay una decisión que yo debería tomar y es poder confiar que Él realmente es bueno, y no solo bueno, sino bueno en gran manera. Creó el universo y aún así quiso crearnos a nosotros. Yo quiero quisiera que esta idea se hiciera cada vez fuerte en nuestras vidas, que no dejáramos que Satanás nos susurre esa falsa idea que Él es el malo, que Dios es el malo. Dios es el bueno de la historia. Dios es el que me restaura, el que quiere cambiarme. Y vamos a orar para decirle a Dios que queremos entregarle nuestra vida a Él, que estamos dispuestos en caminar con Él, queremos conocerle. Así que, Señor Jesucristo, estamos muy contentos de lo que tú has hecho. Gracias por crear el cielo y la tierra, porque todo esto fue hecho para que nosotros pudiéramos estar acá. Hiciste esto con esta intención de que yo pudiera conocerte. Y me encanta ese amor tan grande de enviar a tu Hijo para que yo pudiera saber cómo eras tú. Me encanta ese amor que quiere darme a mí de su conocimiento. ¿Por qué? Porque a nosotros que somos simples hombres, porque a nosotros que somos simples mortales, tú nos quieres dar tantas cosas. ¿Por qué no te escondiste? ¿Por qué te revelaste en Jesucristo? ¿Por qué todo el mundo tiene que conocer ese nombre? Eso es maravilloso para nosotros, saber que Jesucristo está ahí para cambiar nuestras vidas.
nos acogemos a ti, Señor Jesús, como la única persona en donde encontramos el perdón de nuestros pecados. Nos acercamos a ti reflexionando que hay muchas cosas que queremos cambiar y entendemos que tú eres el único que puede verdaderamente limpiar nuestra vida para vivir una vida conforme a tu voluntad. Te damos muchísimas gracias. Tú eres el bueno, el santo, el perfecto, lo mejor de lo mejor por los siglos de los siglos. Amén.